el día de hoy también hicimos esta celebración en torno al centenario del surrealismo. Y el surrealismo, no sé si podemos tener una conversación sobre esto, me gustaría que tuviéramos un feedback. El surrealismo como vanguardia, como, como punto de partida de buena parte de la poesía moderna, eh, sobre todo para nosotros en América Latina, que estamos muy influenciados por la cultura francesa en el siglo XX, una especie de orfandad hacia la cultura española, nos hizo arropar a otro pensamiento imperial como fue el pensamiento francés, y durante el siglo XX nos acercamos mucho a la idea de Francia. Siglo XIX, siglo XX, muchísima influencia francesa. Y con la llegada de la modernidad y de las vanguardias a Francia, empiezan a gestarse en América Latina las primeras vanguardias americanas, en Argentina el ultraísmo, en Chile con la voz de Vicente Huidobro el creacionismo, y en el resto del continente empezarán a generarse movimientos de vanguardia, todos de algún modo influenciados por las vanguardias francesas, y en Venezuela despuntarán ya en los años 50. Nosotros fuimos quizás de los movimientos de vanguardia literaria más tardíos de todo el continente. El primer movimiento de vanguardia de Venezuela va a ser un movimiento que nace aquí mismo en la ciudad de Maracaibo en el año 1955, que se llama el Grupo Apocalipsis. El Grupo Apocalipsis vendrá firmado o estimulado por un hombre llamado Snow Rivera. Tuvo la oportunidad, Snow Rivera, de viajar a Chile, de conocer el creacionismo, de conocer las tendencias literarias que estaban llegando, por supuesto, de forma tardía también a Chile, y al volver decidió acercarse a un grupo de jóvenes que aquí muy cerca, donde estaba Plaza Ordaneta en este momento, tenían un colectivo cultural llamado 40 grados a la sombra. En 40 grados a la sombra, muy buen título para una ciudad como esta, reunidos a la vera de una mujer inteligentísima que falleció hace poco llamada Josefina Ordaneta, se congregaban todos los jóvenes que tenían de algún modo pensamientos distintos, que se oponían a la tradición literaria, que a la sombra de la tradición literaria de Eudón Pérez y de toda esa gente que escribía en estilos rococós o parnasianos, y ellos en el 55 también, 53, 54, 55, se dieron a la tarea con la llegada de Snor, que venía con nuevas ideas, a formar el primer grupo literario de vanguardia de la ciudad, donde estuvo Snor Rivera, estuvo Regulo Sánchez Palomares, hermano de Ramón Palomares, el poeta de Trujillo, de Escuque. Estuvo el poeta César David Rincón, estuvo el poeta Atilio Storey Richardson, estuvo la poeta Emilio Vestrini, estuvo el... ¿Qué más escribió ahí? El poeta Néstor Leal, que no escribió nunca poesía, y algunos artistas importantes de la ciudad se acercaron a ese grupo, como por ejemplo el Chino Hun, gran pintor de la ciudad, estuvo cerca del grupo, y un hombre inteligentísimo llamado Ignacio de la Cruz, un gran periodista, también ensayó en un momento poesía, estuvo cerca de ese grupo Apocalipsis.
Alfredo Áñez Medina tenía 16 años, era menor de edad y vivía en la esquina y se acercó, pero no escribió poesía en ese momento, ni publicó poesía parecida a esa. Ellos, esos poetas, decidieron irse por el surrealismo, apoyar la causa surrealista, seguir a André Breton, que era como una especie de gurú de la literatura, y allí entonces podremos decir que el surrealismo entra a Venezuela. Por otro lado, años posteriores, en los años, en el mismo momento, al año siguiente, en el 56, y en el 55, también 56, se genera el grupo Trópico 1 y después en Caracas se genera el grupo Sardio. Y del grupo Sardio van a ser otro grupo de vanguardia muy famoso que ustedes conocerán, que es el Techo de la Ballena. Estamos hablando de grupos que tienen como origen la literatura y que están compuestos por muchachos de 20 años que están cansados del patrón literario que tiene el país y que utilizan a las vanguardias para comunicarse. Entonces, sin duda, el surrealismo es un punto y aparte en la concepción de las vanguardias. Fue la más popular de todas, hay que decirlo, pero quizá no la más original. Y eso lo vamos a poder ver en su manifiesto. En este año 2024 se cumplen 100 años del primer manifiesto surrealista escrito por André Breton en el año 1924, donde André Breton rompe con el dadaísmo y utiliza los principios del psicoanálisis para generar la vanguardia, generar la base teórica del surrealismo. Entonces, homenajeando a André Breton, entendiendo la importancia que tiene para América Latina y para nosotros mismos la presencia del surrealismo que nos permite, bueno, a través del onirismo, a través de la búsqueda y la representación de la realidad inconexa e imposible, explicar nuestros propios fenómenos inexplicables para la literatura más o menos occidentalizada. Yo creo que podríamos nosotros también, estudiando el surrealismo, entendernos un poco más a profundidad. Porque, ¿qué pasaba? Lo planteó Breton cuando les tocó huir de la guerra y llegar a América. Breton llegó a Martinica. Y cuando llegó a Martinica, lo recibió un poeta surrealista brillante como Aimé Césaire y le dijo, Breton, aquí es muy fácil ser surrealista. Porque es que la realidad es surrealista. Lo dijo Dalí cuando iba a México diciendo que no quería volver a México porque México era más surrealista que su pintura, que no lo soportaba. Sí, sí, sí. César Vallejo recoge aquella cosa de un cojo dándole el brazo a un niño, que fue una de las cosas que vio y que más le impresionó a Breton cuando estuvo en México. Vio a un cojo, hombre tullido, dándole el brazo a un niño para ayudarlo a cruzar la calle. Eso le parecía a él una imagen surrealista, le parecía inconexa con la realidad, cuando para nosotros es algo que después lo entendieron nuestros propios escritores y lo llamaron realismo mágico, ¿no? Lo llamaron nuestros escritores latinoamericanos cuando intentaron definir la manera de expresar una realidad que no puede ser entendida bajo el razonamiento de lo occidental. Y ahí es donde nosotros rompemos nos unimos a las vanguardias, nos unimos a la ruptura del pensamiento occidental clásico. Todo esto comienza, podemos hacer una revisión histórica antes de llegar al surrealismo, comienza con los primeros movimientos de vanguardia, que son movimientos que rompen con las ideas de la historia preestablecida. El primer movimiento de vanguardia del siglo XX se llama el futurismo. Lo inventa un hombre llamado Filippo Marinetti, y le dice Filippo Marinetti al mundo, porque Filippo Marinetti milita en la juventud
fascista italiana, milita en la juventud fascista italiana y le dice al mundo: estamos cansados de seguir el orden del mundo. Y hacen unas cosas que ahora lamentamos, ¿no? Dijeron: la poesía no puede seguir siendo escrita porque la escritura es antigua. Ellos estaba de moda la radio, que era un invento reciente. Entonces, la poesía tiene que ser tecnificada, tiene que ser transmitida por radio y no debe ser escrita. Cosas así. Por eso las antologías de la poesía futurista no son tan extensas. Marinetti escribió un poema que es el ejemplo de la poesía futurista, que se llama El automóvil, la máquina, machina. Esa máquina, ese automóvil, es un canto al futuro, un canto a la modernidad, un canto a la gasolina sin ser de Yankee. Es una especie de innovación en el sentido en el que elevas lo que no es humano, porque lo que es humano está pervertido por la clase dominante, por una clase estanca. Marinetti dice en el manifiesto del futurismo, dice que la guerra es la higiene del mundo. Y dice que hay que quemar las bibliotecas. Pero esto lo dice en 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo se vuelve dictadura, no solamente es un movimiento de progreso italiano, como fue quizá un inicio, porque que produjo el fascismo produjo algo deseado por Italia desde todo el siglo XIX, que es la unidad nacional, porque Italia era una federación de pequeños reinos y de pequeñas dinastías y monarquías y noblezas muy corruptas. El fascismo produce la unidad nacional a fuerza de militares y de la estandarización de un idioma, etc. Para ellos quizás era deseable, pero llegada la Primera Guerra Mundial, las primeras masacres, las primeras guerras de trincheras, se genera en Alemania lo que va a ser la segunda, el segundo monstruo de las expresiones de vanguardia, que es el expresionismo, que va a tener en los poetas muchísima fuerza y que también se va a ver expresado en el cine. Bueno, muchos podemos ver el cine alemán del expresionismo, que está, bueno, relacionado con las peores expresiones de la humanidad, con la crueldad, con la oscuridad, con poner de velo, de velar que el hombre en sí puede estar seducido por el mal. Es decir, por eso Nosferatu, ¿no? Es una gran expresión del expresionismo alemán en el cine, y lo será un poemario llamado Morgue, por ejemplo, de Goffret, donde hay un poema que les recomiendo buscar, que se llama La novia, creo que se llama. ¿No te acuerdas? No, la niña, que el poema trata de una niña muerta que consiguen en el bosque, que tiene tiempo muerta, y en su costillar habita una familia de ratones que la han comido toda por dentro. Es decir, poder tratar estos temas en la poesía era una forma de romper con la idea de la poesía romántica, que tuvo su nacimiento en la lengua alemana, ¿no? Y con la decadencia de la poesía romántica, que evidentemente es el rococó, que evidentemente es esa cosa pastosa, melosa, y que ha derivado en el significado nuestro de lo romántico. Es decir, en español nosotros decimos romántico para referirnos a cursi o referirnos a meloso, en vez de referirnos al origen de la idea de lo romántico, que es la libertad, que es la desaprensión, la caída de los tiranos, que ese es la verdadera, el principio de lo romántico. Pero como lo romántico también estaba vinculado a la libertad de elegir tu pareja para casarte, porque anteriormente, antes del romanticismo, nadie levantaba la voz por decir: yo me quiero casar con la persona que amo. No, te casabas con quien decía tu papá y tu mamá. Entonces los románticos, que hablaban de la libertad, decían: uno tiene la libertad de elegir con quién casarse.
y eso derivó en el romanticismo, en el significado que tiene para nosotros en español la palabra romanticismo, que es una especie de actitud cursi, de actitud melodramática, podríamos decir. Total, se dan el expresionismo en Alemania, y en Zurich hay un tipo que para mí es brillante, y en 1918, poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, lanza el primer manifiesto del dadaísmo. Y el dadaísmo, igual que lo fue el futurismo negando a la sociedad establecida italiana, igual que lo fue el expresionismo negando a la bondad del hombre, igual que lo fue el imaginismo en 1913 en Inglaterra con R. Pound y con esta gente que dijo tenemos que negar la realidad porque la realidad nos juega trampas y esa realidad no nos pertenece, nosotros podemos modificarla con la literatura. El dadaísmo fue más allá y le dijo al arte que no existía. Le dijo, el arte es una convención de las élites. Eso quiere decir que es un estanco vacío. Que si las élites no se ponen de acuerdo para decir esto es arte o esto es poesía, entonces no existiría. Ergo, sin el poder de las élites, el arte no existe. Y entonces empezaron a jugar con vaciar de sentido el arte. ¿Cómo hago yo para vaciar de sentido el arte? En poesía, por ejemplo, Tristán Tzara, el padre del dadaísmo, era poeta. Y entonces el padre del dadaísmo empezó a proponer que se hiciesen poemas fonéticos. ¿Qué son poemas fonéticos? Bueno, elucubraciones rítmicas donde no dices nada, pero suena bien, porque hace que sea el sonido lo que se imponga. Y de esa manera le dices al poeta, no me importa que le cantes a la rosa más bella que nace que el amanecer, o que le cantes a tu bella amada que te niega su amor, porque lo que aquí importa es cómo funciona la fonética del poema. Le puedo poner un poema fonético, a ver. 1918, a ver si hay uno de esa época. Yo he escuchado algunos, son brillantes. Vamos a ver. Esto no es. Hugo Ball, este hombre hace poemas fonéticos. Egiga Korab, Hijo Bloiko, Rusulahu, Holaka Holala, Alakukum, Blakukum, Blakukum, Soso Pataka, Kusukudukudukudukudukudukudu, Asabatusa, Databaluka, Kumsaka. Eso de la basura, de que le tiren cosas, créanme que es exactamente lo que desea el dadaísta. El teatro dadaísta consistía en provocar al público. Y el teatro dadaísta lo dice Breton en una de sus crónicas. Bueno, ellos compraban una carreta de tomates podridos para poder generar el teatro. Yo te pongo los tomates y voy a provocarte de tal manera hasta que me tires tomates, hasta que hasta que te involucres tanto en la obra, que la interrumpas, que intentas detenerla porque te parece obscena, porque te parece que estoy faltando a la decencia, a la razón o al sinsentido, o que tú no puedes permitir que esto siga sucediendo en la vía pública o en un teatro. El dadaísmo experimenta de una manera maravillosa con elementos como el azar y la alterabilidad.
En 1919, Tristan Tzara se va para Francia y empieza a generar el movimiento dadaísta en Francia, y allí André Breton conoce a Tristan Tzara, se une al movimiento dadaísta y, inspirado por el movimiento dadaísta, en 1921 escribe el que va a ser el libro precursor del surrealismo, el primer libro surrealista. Lo escribe con Félix de Solá, se llama Los campos magnéticos. Ese es el primer libro de cadáveres exquisitos escrito en la humanidad. André Breton y Félix de Solá. Y ese libro va a sembrar en André Breton la inconformidad hacia el dadaísmo, que era como una eterna adolescencia, el dadaísmo. Es decir, evidentemente, yo cuando descubrí el dadaísmo quería ser dadaísta. Pero después te das cuenta de que la creación no es solamente destruir lo creado, no es solamente negar. Solo negar no es tan placentero como crear. Entonces André Breton, que estudió medicina y vio los principios de una ciencia que estaba en despunte como el psicoanálisis, y que se metió de cabeza al mundo del dadaísmo y negó el arte, pero que al mismo tiempo iba a las clases de Reverdy, discípulo de Valéry, discípulo de Mallarmé, el gran poeta simbolista, terminó por describir un proceso de creación, que es el surrealismo, que podría servir para romper el diálogo de racionalidad con la cual está constituida la mentalidad occidental. Desde Aristóteles hasta el surrealismo hay un continuo de explicación de por qué se crea y por qué la creación debe de ser lógica y debe de estar relacionada con la realidad. Aristóteles en la Poética plantea la mímesis y dice: el creador ve el mundo, no lo puede imitar y crea algo superior al mundo o inferior al mundo, crea algo sublime o crea algo grotesco. Y desde esa lógica aristotélica hasta el surrealismo, que viene a romper con esto, el surrealismo dice: nosotros tenemos la capacidad inconsciente de revertir las conexiones con lo real, y ese inconsciente es el que nos va a permitir entender y apreciar lo que es verdaderamente importante en el arte. Si uno ve cualquiera de estas obras de arte contemporáneo, moderno, y aunque atenten contra nuestra concepción de lo real, nosotros podemos intentar entenderlo porque tenemos el mecanismo inconsciente que nos permite generar esas conexiones. Antes del surrealismo, estas conexiones eran muchísimo más difíciles de aceptar. Si el dadaísmo se negó al arte, el surrealismo creó un vehículo para que nosotros pudiéramos interpretar el arte a partir de lo onírico, de lo inconsciente, de lo inconexo, y pudiéramos hacer del arte algo más que la disposición de pensar que es absurdo o que es, resultado del azar. Es decir, posiblemente para el surrealismo, y ahí es donde está, por ejemplo, el punto de los cadáveres exquisitos. Podemos hacer un cadáver exquisito en este momento. ¿Conocen ustedes lo que es un cadáver exquisito? ¿Han hecho ustedes alguna vez un cadáver exquisito? Deberíamos hacer un cadáver exquisito para homenajear al surrealismo. Alfredo buscó unos papelitos para hagamos un cadáver exquisito. ¿Qué es lo que plantea Breton haciendo un cadáver exquisito? Dice: aunque parezca que el azar ha conducido la disposición de esos versos, no es el azar
es nuestra capacidad inconsciente la que nos hace generar un poema a partir de eso que parece ser al azar. Entonces, en 1924, Breton lanza este manifiesto, del cual voy a leer algunos fragmentos para que debatamos. Y si les gusta algo o quieren decir algo, pueden interrumpirme para que conversemos, porque es una lectura comentada. El primer manifiesto para mí tiene mucho más valor. Después, él en 1930 hace otro, el segundo manifiesto, y se ocupa de delimitar el surrealismo, porque se convirtió en un movimiento muy fértil, muy fértil. Y en 1942 hace otro tercer manifiesto donde se dio la tarea de decir lo que no era, y allí creo que fue peor, porque además hacía cartas para decir quiénes no eran surrealistas y quiénes sí. Se puso un poco pesado. El manifiesto comienza así: tanta fe se tiene en la vida, en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, es decir, de su destino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades. Lo que él llama oportunidades. Cuando llega a este momento, el hombre es profundamente modesto. Sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió, la riqueza y la pobreza, nada le importan. Y en ese aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido. En cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia, que siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas le ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino con inquietudes. Todo está al alcance de su mano. Las peores circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino. Y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte de terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes del utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esa función subordinada. Y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años, prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Esta es una determinación genial, porque dice que si tú llegas a los 20 años y no le das rienda suelta a tu imaginación, la imaginación te abandona. Dice, no, me canso de quererte hacer imaginar, me canso de quererte convertir en un soñador, me canso de querer que seas alguien especial y maravilloso y creador, me voy por coño.
Te quedas solo con tu vida rutinaria a trabajar y a ser un esclavo del sistema. Pero si más tarde el hombre, fuese por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco va desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional, cual la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y aquello es así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad. De todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle, el hombre solamente verá aquel aspecto del conocimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos, acontecimientos en los que no ha tomado parte, acontecimientos que se han perdido. Más aún, el hombre juzgará cuando le ocurra o pueda ocurrirle, poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que los demás. Bajo ningún pretexto sabrá recibir su salvación. Después dice, amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Más adelante dice, todo, tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que pude llegar a ser. Y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos todavía más. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? Para el espíritu, ¿acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia también? Aquí mete algo que a mí me encanta, que es la locura. Dice, queda la locura que solemos recluir, como bien se ha dicho. Esta locura o la otra. Todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables y que en la ausencia de estos actos, su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en tal sentido que ésta le induce a quebrantar ciertas reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo que todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos dan muestra con respecto a la crítica que le hacemos objeto, por no hablar ya de hablar de la diversidad de correcciones que les infligimos. Permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y en realidad las alucinaciones, las visiones, etcétera, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta goza con ella y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de la Intelligence de Time se entrega a curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez, cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. Aquí hay una frase que es un eslogan del surrealismo. Dice, no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Después, más adelante, plantea esto sobre la literatura.
Dice, si reconocemos que el estilo puro y simplemente informativo del que la frase antes citada constituye un ejemplo, puso una frase de Valéry, creo, es casi exclusivo patrimonio de la novela, será preciso reconocer también de que sus autores no son excesivamente ambiciosos. Aquí él va a citar un fragmento de una novela de Dostoyevsky, que es un fragmento brillante, creo que es de Crimen y Castigo. Dice, la pequeña estancia a la que le hicieron pasar al joven tenía las paredes cubiertas de papel amarillo. En las ventanas había geranios y estaban cubiertas con cortinas de muselina. El sol poniente lo iluminaba con toda su lucidez, con toda su luz cruda. En la habitación no había nada digno de ser destacado. Los muebles de madera blanca eran muy viejos. Un diván de alto respaldo inclinado ante el diván, una mesa de tablero ovalado, un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño, unas cuantas sillas arrimadas a las paredes, 2 o 3 grabados sin valor que representan unas señoritas alemanas con pájaros en las manos. A eso se reducía el mobiliario. Cita a Dostoyevsky, un momento en el que entra Raskolnikov a una oficina y dice él, no estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe siquiera de paso de semejantes temas. Le parecía que no podía ser que en la modernidad, que en el momento en el que él vivía, la gran literatura fuese considerada eso. Un tipo que se mete y pasa 2 o 3 párrafos describiendo una habitación. Decía, pero si la humanidad, si el sentimiento humano, si lo que tenemos por dentro de la literatura tiene que ser concebida para algo más trascendente que simplemente describir lo que tenemos al lado. Habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que corresponde y que en ese punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme. Pero no por eso dejo de perder el tiempo, porque yo en ningún momento he penetrado a tal estancia. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que minutos de depresión y de debilidad tengan el mismo valor que los mejores minutos. Quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir. Una frase bellísima, ¿no? Y que le da un sentido a la literatura. Y dice, ¿para qué voy a leer yo un poema o un cuento o una novela donde no haya sentimientos verdaderos o que sea texto de relleno? Y quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad. Me he limitado a decir que no dejo constancia de momentos nulos de mi vida y que me parece indigno que haya hombres que expresen los momentos que a su juicio son nulos. Permitidme que me salte la descripción arriba reproducida, así como muchas otras. Y ahora llegamos a la psicología, tema sobre el que no tendré menor empacho en bromear un poco. Y entonces habla de lo que sucede allí con Raskolnikov. Vamos un poco más cuando vayamos a las declaraciones. Dice, con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que efectivamente es inadmisible que esta importante parte de la vida psíquica haya merecido por el momento tan escasa atención. Y ello es así por cuanto el pensamiento humano, por lo menos desde el instante del nacimiento del hombre hasta el de su muerte, no ofrece solución de continuidad ninguna, y la suma total de los momentos de sueño, desde un punto de vista temporal y considerando solamente el sueño puro, el sueño de los periodos en el que el hombre duerme, no es inferior a la suma de los momentos de realidad o, mejor dicho, de los momentos de vigilia. La extrema diferencia en cuanto a la importancia y gravedad que para el observador ordinario existe entre los acontecimientos en el estado de vigilia y aquello que correspondiente al estado del sueño, siempre me ha sido sorprendente. Así es debido a que el hombre se convierte, principalmente cuando deja de dormir,
en juguete de su memoria que, en el estado normal, se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño, a privar a éste de toda trascendencia actual y a situar el único punto de referencia del sueño en el instante en el que el hombre cree haberlo abandonado unas cuantas horas antes, en el instante de aquella esperanza o de aquella preocupación anterior. El hombre, al despertar, tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena. Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, igual que la noche. Y en general, el sueño, al igual que la noche, se considera irrelevante. Este singular estado de cosas me induce a algunas reflexiones, a mi juicio oportunas. ¿Listo? Dentro de los límites en que se produce o se cree que se produce, el sueño es, según todas las apariencias, continuo con trazas de tener una organización o estructura. ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?, se pregunta Breton. Vuelvo una vez más al estado de vigilia. Estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia. Y no solo ocurre que el espíritu da muestras a esas condiciones de una extraña tendencia a la desorientación. Me refiero a los lapsus y malas interpretaciones de todo género, cuyas causas secretas comienzan a sernos conocidas, sino que, lo que es más todavía, parece que el espíritu, en su funcionamiento normal, se limite a obedecer sugerencias procedentes de aquella noche profunda de la que no acabo de extraerle. Él plantea que cuando despertamos atribulados, despertamos como mareados, y eso es porque estamos saliendo del recinto en el cual no gobierna la razón, no gobierna las normas externas, sino que gobierna el espíritu cuando dormimos. Gobierna lo más noble y lo más natural de nosotros, lo que está más conectado con nuestra naturaleza. El espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña. La angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse. Mata, vuela más deprisa, ama cuando quieras. Y si mueres, ¿acaso no tienes la certeza de despertar entre los muertos? Déjate llevar. Los acontecimientos no toleran que los difieras. Careces de nombre. Todo es de facilidad preciosa. No pregunto qué razón o razón muy superior a la otra confiere al sueño este aire de naturalidad y me induce a acoger sin reservas una multitud de episodios cuya rareza me deja anonadado ahora en el momento en que escribo. Sin embargo, he de creer el testimonio de mi vista, de mis oídos. Aquel día tan hermoso existió y aquel animal habló. La dureza del despertar del hombre, lo súbito de la ruptura del encanto, se debe a que se le ha inducido a formarse una débil idea de lo que es la expiación. Plantea una cosa aquí que es maravillosa y que mucha gente lo ha repetido en el sentido de la burla surrealista. Creo en la futura armonización de los dos estados, aparentemente tan contradictorios como lo son el sueño y la realidad, y en una especie de realidad absoluta, en una sobrerealidad, y aquí es donde viene el nombre de la cosa, o surrealidad, una realidad que combine el sueño y la vigilia. Se cuenta que todos los días, en el momento de ponerse a dormir, Saint-Paul Roux hacía colocar en la puerta de su mansión en Camaret un cartel en el que se leía: el poeta trabaja. Habría mucho más que añadir sobre este tema, pero tan solo me he propuesto tocarlo ligeramente y de pasada. En el ámbito de la literatura, dice más abajo, únicamente lo maravilloso puede dar vida a las obras pertenecientes a géneros inferiores, tal como el novelístico y en general todos los que se sirven de la anécdota.
en este planteamiento. Es decir, si decir verdad es un género inferior. Aquí habla sobre Carol Lewis y lo ataca, por supuesto. Dice, lo maravilloso no siempre es igual en todas las épocas. Lo maravilloso participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la que tan solo percibimos los detalles. Estos son las ruinas románticas, el maniquí moderno o cualquier otro símbolo susceptible de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo. En los presentes días pienso en un castillo, la mitad del cual no ha de encontrarse forzosamente en ruinas. Este castillo es mío y le veo situado en un lugar agreste, no muy lejos de París. Las dependencias de este castillo son infinitas y su interior ha sido terriblemente restaurado, de modo que no deja nada que desear en cuanto se refiere a comodidades. Ante la puerta que las sombras de los árboles ocultan, hay automóviles que esperan. Algunos de mis amigos viven allí. Allí va y empieza a nombrar a lo que él considera son los artistas surrealistas. Ahí va Luis Aragón, va Philippe de Solá, va Paul Éluard, va Robert Desnos, y bueno, nombra a todos los que él considera artistas surrealistas. Dice, el espíritu de la desmoralización ha fijado su domicilio en el castillo y a él recurrimos todas las veces que tenemos que entrar en relación con nuestros semejantes, pero las puertas están siempre abiertas y no comenzamos nuestras relaciones dando las gracias al prójimo. ¿Saben ustedes? Por lo demás, grande es la soledad y no nos reunimos con frecuencia, porque ¿acaso lo esencial no es que seamos dueños de nosotros mismos y también señores de las mujeres y del amor? Se me acusará de incurrir en mentiras poéticas. Todos dirán que vivo en la calle Fontaine y que jamás gozará de tanta belleza. Maldita sea. Es absolutamente seguro que ese castillo del que les hablo, del que les acabo de hacer los honores, se reduce simplemente a una imagen. Pero si a pesar de todo tal castillo existiera, ahí están más invitados para dar fe. Su capricho es el camino luminoso al que él conduce. En verdad, vivimos en nuestra fantasía. Esto es genial. En verdad vivimos en nuestra fantasía cuando estamos en ella. ¿Cómo es posible que cada cual pueda molestar al otro allí, protegidos dos por el afán sentimental al encuentro de las ocasiones? Ya sabemos poco más o menos el camino seguido. Tiempo atrás tomé el trabajo de contar en el curso de un estudio sobre el caso de Robert Desnos titulado Entrada de los Mediums, que me había sentido inducido a fijar mi atención en frases más o menos parciales que, en plena soledad, cuando el sueño se acerca, devienen perceptibles al espíritu sin que sea posible descubrir su propio factor determinante. Aquí él comienza a determinar algo que lo van a llamar los surrealistas la corriente del pensamiento o el pensamiento automático, que es una forma de ejercicio, de metodología surrealista en la cual un escritor que quiera hacer surrealismo va a conseguir una palabra en su mente que va a desencadenar un hilo de ideas que conecten al subconsciente con la acción consciente de escribir. Entonces él va a proponer en las siguientes líneas que la gente utilice el automatismo, la desautomatización para poder escribir. Aquí pone ejemplo de Pierre Reverdy, por ejemplo. El caso es que una noche, antes de caer dormido, percibí netamente articulada hasta el punto del que resulta imposible cambiar ni una sola palabra, pero ajena al sonido de la voz, de cualquier voz, una frase harto rara que llegaba hasta mí sin llevar en sí el menor rastro de aquellos acontecimientos
de que, según las revelaciones de la conciencia, en aquel entonces me ocupaba. Y la frase me pareció muy insistente. Era una frase que casi me atreví a decir que estaba pegada al cristal. Grabé rápidamente la frase en mi conciencia y cuando me disponía a pasar a otro asunto, el carácter orgánico de la frase retuvo mi atención. Verdaderamente la frase me había dejado atónito. Desgraciadamente no la he conservado en la memoria. Era algo así como: hay un hombre a quien la ventana ha partido por la mitad. Pero no había manera de interpretarla erróneamente, ya que iba acompañada de una débil representación visual de un hombre que caminaba partido por la mitad del cuerpo aproximadamente por una ventana perpendicular al eje de aquel. Sin duda se trataba de una consecuencia del simple acto de enderezar en el espacio la imagen de un hombre asomado a la ventana. Pero debido a que la ventana había acompañado el desplazamiento del hombre, comprendí que me hallaba ante una imagen de un tipo muy raro y tuve rápidamente la idea de incorporarla al acervo de mi material de construcciones poéticas. No hubiera concedido tal importancia a esta frase si no hubiera dado lugar a una sucesión casi ininterrumpida de frases que me dejaron poco menos sorprendido que la primera y que me produjeron un sentimiento de gratitud tan grande como el dominio que hasta aquel instante había conseguido sobre mí mismo me pareció ilusorio. Comencé a preocuparme únicamente por poner fin a la interminable lucha que se desarrollaba en mi interior. Aquí le da un poco de sentido al surrealismo. ¿Terminaste con los papelitos? No, ahora vamos a usar el azar. No sé por qué los firmaron, si son malos surrealistas. Sí. Bueno, entonces, él dice aquí abajo: habla sobre el surrealismo, dice que hay una enciclopedia donde hablan del surrealismo y después dice, intenta definir el surrealismo y dice, claro, a medida de que ya ha transcurrido el tiempo, siglos, décadas, estos movimientos como romanticismo, vanguardismo, modernismo, postmodernismo, que se han sustentado, pienso, y esa es la duda que quisiera que me aclarara, en corrientes, movimientos grupales, gente se agrupa y establece una nueva manera de enfocar el arte, particularmente en este caso literario. Pero el surrealismo, a mi entender, es el único que se atreve a dejar a la posteridad eso que ahorita están leyendo, ¿no? Un manifiesto, algo como un manual, bueno, un manual a seguir, o como algo, como un razonamiento del por qué el movimiento se está llevando a cabo. claro, lo que pasa es que es común que los movimientos de vanguardia tuviesen manifiestos. Es bastante común. Primero, diferenciar un poco las estancias. Están los grupos, los movimientos, las tendencias y las corrientes. El romanticismo es una corriente. El modernismo, pensado de algún modo, o el posmodernismo posteriormente, son corrientes de pensamiento, donde caben muchísimas teorías, formas de expresión, tendencias y diferentes movimientos de vanguardia que van a practicar esas corrientes. El romanticismo comienza en Alemania con poetas como Novalis y se convierte en una corriente de pensamiento que va a involucrar a los poetas, por supuesto, a los novelistas, que va a retumbar en Francia con la Revolución Francesa, que va a inspirar a Beethoven. Que... No, No,
Posteriormente, cuando uno lo observa, y estudia el fenómeno, se da cuenta de que el romanticismo no se quedó en un movimiento de un grupo de tendencia que vino a irrumpir contra algo, sino que se convirtió en una corriente de pensamiento que puede seguir viva en este momento. Octavio Paz dice en su libro Los hijos del limo que los movimientos de vanguardia franceses, que podríamos decir comienzan con Guillet de Apollinaire y sus epigramas y sus caligramas, y que se van a exponer después al fauvismo, que se van a exponer al nacimiento del surrealismo, que se van a exponer a todos estos movimientos de vanguardia, son una continuación del espíritu romanticista. Lo plantea Paz, y Paz le coloca diferentes golpes. Dice, el romanticismo nace en este momento, se convierte en una tendencia política, ideológica, que va a ser propugnada por la libertad y por el deseo del nacimiento de las repúblicas. En Francia va a gestar, en una juventud, va a gestar la necesidad de irrumpir en una revolución. Esa revolución va a inspirar al mundo, y la literatura de esa revolución, bueno, después en el siglo XIX se va a ver reflejada en el naturalismo francés y su idea panteísta del mundo, un solo Dios, la naturaleza es el que rige el universo, y después los simbolistas franceses, Mallarmé y Rimbaud y Paul Verlaine van a reestructurarlo junto con un hombre de vanguardia como Baudelaire, y después dice Octavio Paz, y 40 años después están haciéndose las vanguardias en 1920, precisamente porque es el mismo espíritu del romanticismo que se renueva, que en el momento en el que se crea el estilo y se empieza a petrificar, el mismo espíritu del romanticismo, de la libertad, de la necesidad de cambio, la necesidad de resurgir, del no quedarse atorado, hace que nazca otro movimiento. Por eso el romanticismo podemos pensar que es una corriente. Como puede ser una corriente la idea del posmodernismo, es decir, ¿qué es lo que le plantea el posmodernismo al mundo? Le plantea, bueno, el mundo ha perdido, el arte ha perdido el sentido del objeto, y viene a recuperar el sentido del concepto, y viene a recuperar el sentido de lo abstracto, y vamos a reconfigurar o a reentender el arte a partir de la revisión del vencimiento de la modernidad como planteamiento político y social. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de releer el arte, ¿no? Es un poco lo que plantea el posmodernismo, que viene también a replantear toda la existencia contemporánea, porque el posmodernismo te dice no existe el Estado-Nación, el posmodernismo te dice no existen las verdades absolutas, no existe un solo Dios, no existe, todo es relativo, y en ese mundo de la búsqueda de la relatividad de las cosas está la relatividad del arte, que es también como una corriente. El surrealismo, a diferencia de los otros movimientos que eran más colectivos, tiene un autor, que es la diferencia entre los otros movimientos. Cuando los movimientos nacen de un grupo de gente que se pone de acuerdo para pensar algo, el surrealismo nace de la pluma de André Breton, que firma el manifiesto y dice, esto es el surrealismo, únanse con mis compañeros y mis cuates y mis cofrades. Y el mismo André Breton en el 40 le dice a Dalí que es los surrealistas. Y Dalí le dice, yo soy Dalí. Pero son las contradicciones de la cosa, ¿no? Para ir finalizando, y disculpen que me haya extendido tanto, él plantea un concepto de surrealismo. Dice, surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o por cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón.
ajeno a toda preocupación estética o moral. Es lo que plantea este genio llamado André Breton. En este manifiesto él va a continuar planteándonos algunas cosas y entre ellos va a citar a los que él cree que son los antecedentes del surrealismo y dice cosas como esta. Como es natural, siguiendo un procedimiento análogo y a condición de ignorar todo aquello de lo que debierais daros cuenta, podéis dedicaros con gran éxito a la falsa crítica. Para tener éxito con una mujer que pasa por la calle, muchos puntos suspensivos, contra la muerte, es decir, el surrealismo los introducirá en la muerte, que es una sociedad secreta. Dice, el idioma ha sido dado al hombre para que lo use de manera surrealista, es decir, para que lo transforme. En la medida en que al hombre es indispensable hacerse comprender, consigue expresarse mejor o peor, y con ello asegura el ejercicio de ciertas funciones consideradas como las primarias. Hablar o escribir una carta no presenta verdaderas dificultades siempre que el hombre no se proponga una finalidad superior a las que se encuentra en el término medio, es decir, siempre que se limite a conservar, por el placer de conversar, con cualquier otra persona. En estos casos, el hombre no sufre ansiedad alguna en lo que respecta a las palabras que ha de pronunciar ni a las frases que seguirá a la que acaba de pronunciar. A la pregunta muy sencilla será capaz de contestar sin la menor vacilación. Si no está afecto de tics adquiridos por el trato con los demás, el hombre puede pronunciarse espontáneamente con cierto reducido número de temas. Y para hacer esto no tiene ninguna necesidad de devanarse los sesos ni de plantearse problemas previos de ningún género. ¿Y quién habrá podido hacerle creer que esta facultad de primera intención tan solo le perjudica cuando se propone entablar relaciones verbales de naturaleza más compleja? No hay ningún tema cuyo tratamiento le impida hablar y escribir generosamente. Los actos de escucharse y leerse a uno mismo solo tienen el efecto de obstaculizar lo oculto, el admirable recurso. No tengo ninguna necesidad urgente de comprenderme. Basta, siempre me comprenderé. Si tal o cual frase mía me produce de momento una ligera decepción, confío en que la frase siguiente enmendará los hierros y me cuido mucho de no volverla a escribir ni corregirla. Únicamente la menor falta de aliento puede serme fatal. Las palabras, los grupos de palabras que suceden prácticamente entre sí, suceden prácticamente entre sí la más intensa solidaridad. No es función mía favorecer a unas en perjuicio de las otras. La solución debe correr a cargo de una maravillosa compensación y esta compensación siempre se produce. Esto se refiere evidentemente a las técnicas de escritura surrealista. Ya vamos a ver ahora que terminemos este cadáver exquisito. Luis, ¿qué diferencia puede haber entre el primer manifiesto y el que escribe 20 años después, el segundo? En el segundo es un manifiesto político. ¿Qué pasa con Breton en el año 1942 cuando escribe el tercer manifiesto, que es el de 1942? Él cree que la salvación de Europa de la guerra está en manos de los comunistas, está en manos de la Unión Soviética. Y entonces genera un manifiesto político parcializado con el comunismo. Parece no es tan bueno como el primero. Ajá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ustedes dirán, ¿por qué está rompiendo el papel donde está escrito mi texto? No lo estoy rompiendo, estoy intentando hacerlo en bolitas parecidas para sacarlos al azar. El cadáver exquisito que se encuentra aquí en este manifiesto explicado
es un poema compuesto por varias personas, donde cada persona escribe un verso y este verso después, al azar, es ubicado dentro del poema y el resultado es inesperadamente bueno, regularmente. Ajá, Alfredo, ¿tienes dónde escribir? No, pero grande, una hoja, un cuaderno. El primero dice: tierra fértil, lombrices. Vamos a hacerlo aquí en un documento Word. Vamos a que viva el siglo XXI. Si yo fuera rico. Uh-huh. Tierra fértil, lombrices. Vamos con el segundo. Ese fértil le falta acento. A ver. El segundo dice: los acertos de la vida son los inciertos del misterio. Y este cayó después. Y aquí dice: te amo a ti y a tus ojos. Vamos. Este que dirá: este tipo que envolvió esto sí es bueno envolviendo papelitos, ¿no? Siento el alma blanca, tan blanca como la lana. Te vaya muy lejos. Ay, Dios mío, qué cosa ponerlo un gordo. Y este dice: se va a romper. Este dice: me muero de vida. Se volvió a caer. Eso no pasa en el Kino. Después la gente dice: trampa, metieron un verso que no era. Que buscar a la señora que siempre se para al lado del Kino, que dice: lo certifico. Dios, este es largo. Dice: casas azules frente a un horizonte que desgasta sus sueños. Una vez hicimos uno de 50 versos en el Bellas Artes para el 50 aniversario del Bellas Artes.
Para meter un papelito, no, ya no hay tiempo. Abrázame muy fuerte. Quedan 4. Este se lo primero. Ilusa tarde extremada. Y dice, el hombre teme a la muerte porque ama la vida. ¿No? Ahí está. Sí. Las benditas leyes que nos podemos. Sin imaginación el alma no renace. Sea como sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice usted. Y el último dice, Giuseppe, tradúceme. No lo había hecho el señor. Sí, mira. Tus rizos me obsesionan. Tus rizos me obsesionan. Bueno, entonces el resultado con los errores ortográficos que me disculpan. A ver, este lleva acento. Abrázame lleva acento. Y frente a Casa Azul, frente a un horizonte, debe ser, ¿verdad? Veamos, dice, tierra fértil, lombrices, los aciertos de la vida son inciertos del misterio. Te amo a ti y a tus ojos. Siento el alma blanca, tan blanca como la lana. Me muero de vida. Casas azules frente a un horizonte que desgasta sus sueños. Abrázame muy fuerte, ilusa tarde extremada. El hombre teme a la muerte porque ama la vida. Sin imaginación el alma no renace. Tus rizos me obsesionan. Tiene cierta coherencia. Porque el subconsciente nos ayuda. Es decir, estuvo bien. Es como si. Y la parte No los acomoda, sino que como van saliendo los va a poner. el azar los puso ahí. como si la abrazara. Lo dijiste en ese toque. Lo leemos otra vez. Tierra fértil, lombrices. Los aciertos de la vida son inciertos del misterio. Te amo a ti y a tus ojos. Siento el alma blanca, tan blanca como la lana. Me muero de vida. Casas azules frente a un horizonte que desgasta sus sueños. Abrázame muy fuerte, ilusa tarde extremada. El hombre teme a la muerte porque ama la vida. Sin imaginación, el alma no renace. Tus rizos me obsesionan. Cien años tiene el surrealismo y creo que podemos seguir jugando y utilizando. Es justo y necesario que no nos olvidemos de las invenciones humanas. Y a veces, claro, hay gente que dice, no, eso es surrealista, queriendo justificar cosas injustificables. El surrealismo es una forma de revertir el discurso de la razón, de revertir la idea occidentalizada del patrón lógico de la realidad.
un palo con sombrero no es surrealismo. El surrealismo es atrevido. El surrealismo hace lo que hizo Snow Rivera cuando escribió Puerto de Escala, su primer libro, y dice que el lago es un incendio al mediodía. El hombre piensa la forma de conectar lo subconsciente, lo onírico, con la realidad para revertirla. Los invito a que estudiemos más a Breton, que era un tipo un poco antipático, pero que nos quedemos con los grandes poetas surrealistas, Paul Eluard, por ejemplo, y que revisemos lo que pudo aprender el surrealismo y Breton del dadaísmo, ¿no? De la negación del arte, para después decir el arte sí vale la pena porque el arte nos ayuda a desconstruir la realidad. ¿Va a decir algo? Si quieren seguir hablando sobre estas cosas, la primera semana de abril, los jueves, comenzamos el taller permanente de literatura en el Teatro Baral, los jueves a las 4 de la tarde, gratuitamente. Se pueden pasar por allá y cada jueves. No, en la Biblioteca Pública del Estado. No, el nadaísmo colombiano, yo lo expliqué al principio, es una forma de vanguardia de Latinoamérica. Latinoamérica llegó muy tarde a las vanguardias. En Venezuela, el primer movimiento de vanguardia es zuliano y se llama el Grupo Apocalipsis. Le sigue meses después el Grupo Trópico 1 y del oriente del país. Y en enero del 56, en Caracas, se fundará el Grupo Sardio. Entonces, el 55 y el 56 son los años donde se generan los primeros movimientos de vanguardia en Venezuela. Y bueno, muy a contracorriente, por supuesto, en plena dictadura de Pérez Jiménez, es decir, en esa estructura de opresión, esta gente empieza a generar esos lenguajes irreverentes del arte. Pero eran jóvenes, eran muchachos de 20 años, de 19 años, de 22 años que estaban, bueno, buscando la manera de liberarse de la opresión a través de la literatura y el arte. El nadaísmo colombiano es el sinónimo del techo de la ballena, del propio Grupo Sardio. Pero ¿qué pasa con el Grupo Sardio? El Grupo Sardio es exclusivamente literario y es bastante horizontal en el sentido en el que la mayoría de sus miembros son poetas del interior del país. De Trujillo está el poeta Colmenares, que va hasta allá, que van a estudiar al pedagógico para ser profesores, como Ramón Palomares, que también es de Trujillo, que está en Caracas estudiando para ser profesor de castellano, porque en Trujillo no había universidades, como aquí estaba cerrada la Universidad del Zulia, o no había educación en la Universidad del Zulia. La Facultad de Educación se abre en el año 1959 en Maracaibo. Lo abre Rómulo Betancourt. Entonces, en Caracas se dan cita a toda esta gente y después, cuando entra la política y se definen, bueno, quién es de izquierda, quién es de derecha, estas cosas suceden. Rafael Cadenas, que está por ahí, integra un grupo